Buenas tardes. Continuamos la clase donde nos quedamos. En este interactivo, el interactivo 3.11, vamos a escribir la fórmula o dar el nombre para cada hidrato. El primero que tenemos que son 7, o sea que en algún sitio vamos a usar hepta, y es un hidrato, hepta hidratado. Eso lo vamos a poner al final del nombre. En una ocasión se lo expliqué al principio, pero es más aceptado si lo ponemos al final. Y entonces buscamos el nombre del compuesto que contiene cobalto y sulfato. Sabemos que el sulfato es negativo 2. O sea que si este lado es negativo 2, este tiene que ser positivo 2. Y como cobalto es un metal de transición, tenemos que usar el número romano. O sea que el nombre sería sulfato de cobalto dos romano heptahidratado. Sulfato de cobalto 2 romano heptahidratado. Hidratado, H2O, hepta, 7, el punto, y tenemos cobalto positivo 2 y sulfato que es negativo 2. Sulfato de cobalto 2, heptahidratado. ¿Cómo hacemos la segunda parte? En la segunda parte, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener D, o sea que esto sería 2, hidratado, es el agua, ponemos el punto y tendríamos el carbonato y tendríamos el potasio. Cuando hacemos el crisscross, siempre ponemos el positivo primero, en este caso con un 2 y el carbonato con un 1. Pero cuando hay el 1, no es necesario poner el paréntesis, así que lo borramos. Y este sería el carbonato de potasio dihidratado. El potasio es un metal que no es de transición, por lo tanto no requiere números romanos. Y recuerden que la plata, que es un metal de transición, el cadmio, que es un metal de transición, y el zinc, que es un metal de transición, no requieren números romanos, porque la plata siempre va a ser positivo 1, el cadmio siempre va a ser positivo 2, y el zinc siempre va a ser positivo 2, al menos en la naturaleza. Por lo tanto, no hay necesidad de números romanos, porque los números romanos se utilizan cuando el metal puede tener cargas diferentes, como en el caso del hierro, por ejemplo. Así tenemos que especificar que este es 2 y que este es 3, cuando los vemos en un compuesto. Y así es como hacemos este interactivo 3.11. Regresamos entonces a lo que habíamos dicho anteriormente, que necesitamos saber cómo nombrar los compuestos covalentes, conocidos en inglés como molecular compounds. También se conocen en español como compuestos covalentes o covalent compounds en inglés. Y estos son los únicos en los cuales vamos a usar estos prefijos. Sí es cierto, los usamos con los hidratos, pero eso es en los hidratos solamente. El nombre del compuesto no llevaba los prefijos, solamente la parte del hidrato. ¿Y cómo hacemos esto? Cogemos el primer elemento,
nitrógeno. Este sería nuestro catión. No sabemos cuánto, y eso sería bien falso, porque una vez más estamos hablando de compuestos moleculares, por lo tanto no hay iones, no hay cationes. Lo que quise decir es que sería el más positivo. Y también tendríamos el yodo. Y para indicar que estamos hablando de un compuesto, lo nombramos siempre cogiendo el menos negativo, modificándolo como yoduro, y después ponemos el más positivo, que sería, en este caso, nitrógeno. Pero eso no es toda la historia. Como son covalentes, también tenemos que decir cuántos de cada elemento. En este caso sería tri-yoduro, para decir que son 3 yodos, y mono, para decir que es un solo nitrógeno. O sea que sería triyoduro. El uro nos indica que estamos hablando de un compuesto de mononitrógeno. ¿Cómo sería el próximo? El próximo tendríamos yodo una vez más. Teníamos oxígeno. Cuando tenemos oxígeno, para indicar que tenemos un compuesto, decimos óxido. Este es un poquito diferente a todos los demás. Todos los demás serían como nitruro, fluoruro, cloruro. El oxígeno no usa el uro, usa el óxido, o como su forma de indicar que es un compuesto. Y entonces siempre pondríamos el que es menos positivo. Recuerden que hacia este lado es más positivo, vamos a decir parcialmente, hasta este lado es más negativo. No positivo o negativo, pero el símbolo lo que indica es parcialmente positivo, parcialmente negativo. O sea, pondríamos entonces el más negativo primero, y sería óxido de yodo, pero indicando cuántos hay de cada uno. Sería diyodo y pentóxido. Pentóxido de diyodo. Vamos a hacer los interactivos juntos. ¿Cómo nombraríamos este que sigue? Voy a dejarlo en blanco unos 10 segundos para que puedan trabajar en él después por su propia cuenta, y le doy las contestaciones enseguida. ¿Ok? El primero sería porque son 2, óxido de monoazufre. El segundo sería siempre el de la derecha o el más negativo primero. Son 5, pentafluoruro, para indicar que es un compuesto de mono, porque es uno solamente, bromo. El tercero sería óxido de xenón. Indicamos cuánto de cada uno. Trióxido de monoxenón. Y el último sería celurio de selenio. Actualmente sería selenurio de nitrógeno, pero indicando cuánto de cada uno,
sería tetra selenurio de tetra nitrógeno. Y esto se podría simplificar, ¿verdad? Pero recuerden, esto no es un compuesto iónico, solamente simplificamos los compuestos iónicos. Los compuestos covalentes o los compuestos moleculares no se simplifican, porque nos indica todos los átomos que hay envueltos para que todos los elementos tengan la configuración de un gas noble. Y eso lo vamos a hablar en un capítulo próximo. Podemos hacerlo al revés. ¿Qué tenemos en el primero? Tenemos un óxido y un fósforo. O sea, tenemos un fósforo y el óxido. El que va primero es el que va segundo. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? Tetróxido, o sea que tenemos 4 y un solo fósforo. Tetróxido de fósforo. Y noten que aquí no se usó el mono. El mono es uno de esos prefijos que está decayendo en uso según pasan los años. Muchas personas usan el mono, otras personas ya no lo usan. El segundo sería monóxido, otra vez oxígeno de hidrógeno. Sería monóxido 1 y de hidrógeno serían 2. En otras palabras, agua. Monóxido de dihidrógeno. Una vez más, usando los prefijos que tienen aquí a mano. Eso deben sabérselo de memoria, ya que eso lo aprendieron lo más seguro en la escuela elemental. Vamos a otro interactivo. Tetrafluoruro de disulfura. Y verán que con el azufre, algunas personas tienden a usar azufre, otras usan sulfuro. Actualmente las dos están más o menos aceptadas. Yo personalmente prefiero el sulfuro, porque hace más lógica con la tabla periódica. Pero si ven azufre, saben de lo que están hablando también. Tetrafluoruro tenemos azufre y fluoruro. ¿Cuántos azufres? 2. ¿Cuántos fluoruros? 4. Y una vez más se podría simplificar, pero no se simplifica porque no es iónico. Tan solo se simplifican los iónicos, que son los metales con no metales. Próximo, tenemos fósforo, el que va último se escribe primero. Cloro. ¿Cuántos fósforos? 1 solamente. ¿Cuántos cloros? 3. El segundo, cloro se escribe primero, son 2 de ellos y tenemos un oxígeno. Y el último, carbono se escribe primero, bromo se escribe después, tenemos un carbono y 4 bromos. Y eso es todo, esa es la única forma que hay de nombrar compuestos covalentes o moleculares. Prefijos, se usan prefijos, no hay que estar pendiente de números romanos, ya que no hay iones. Los números romanos se utilizan para decirnos la carga positiva. Sí, dado que estos son covalentes, no hay necesidad de usar números romanos. Un concepto nuevo. ¿Cuál sería el nombre? Name this molecular compound. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Esto sería cloruro de hidrógeno. Inmediatamente ustedes van a decir, sí, pero usted dijo que si el hidrógeno iba primero era un ácido. Y eso es cierto. Pero también para ser un ácido tiene que estar disuelto en agua. Y eso lo indicamos poniendo AQ para aqueous, por acuoso,
que significa disuelto en agua. Cuando lo tenemos disuelto en agua es cuando es un ácido. ¿Y cómo se nombra cuando es un ácido? En este caso sería ácido clorhídrico. Y esto es un ácido que es binario porque tiene que 1 y 2 elementos solamente. Los ácidos binarios se nombran empezando con ácido y un HID después del nombre del elemento. Ácido clorhídrico. ¿Y qué es un ácido? Vamos a empezar primero por qué es un ácido. Un ácido es una sustancia que cuando está disuelto en agua, por lo tanto acuoso, produce lo que llamamos un protón. Esto es un protón. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué le decimos a eso un protón? Fácil. Hidrógeno, símbolo isotópico, 1 y 1. Lo que significa un protón. Hidrógeno está en el periodo número 1, por lo tanto, solamente un nivel energético y no hay ninguna carga aquí, por lo tanto es neutral, o sea que tiene que tener un electrón. Pero eso sería hidrógeno. ¿Qué sería eso? Eso significa que le falta un electrón, por lo tanto cogemos este electrón y lo borramos. ¿Y qué nos queda? Un protón. Por eso es que este catión se conoce como protón, porque eso es lo que es un protón. Es un hidrógeno que perdió su electrón, no hay neutrones, es solamente un protón. ¿Cómo yo sé que no hay neutrones? Porque la masa, protones más neutrones, en este caso, es igual a 1. Sabemos que tenemos un protón, por lo tanto, tenemos 0 neutrones en este caso. Un ácido es una sustancia que cuando disuelto en agua produce protones. Esa es una de las formas de verlo. Vamos a aprender luego otras formas de saber lo que es un ácido. Y para propósito de facilitar el conocimiento de un ácido, siempre se escribe empezando con la H al principio. Generalmente, siempre en química no existe. Generalmente se escribe empezando con el hidrógeno al principio. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? La forma que se va a nombrar es, primero tenemos que ver cuáles son los binarios. 1 y 2 elementos. 1, 2 y 3 elementos. 1, 2 y 3 elementos. Por lo tanto, tan solo tenemos un binario en este caso. Binario siempre empieza con ácido, blanco, hid y termina hídrico. Y esto sería clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ácido y el HID entre medio para indicar que es binario. ¿Cómo nombraríamos los que no son binarios? Para eso vamos a tener que aprender a hacer algo. Esto se puede dividir entre hidrógeno, 2 de ellos, y sulfato. Y si no es binario es porque tiene un ion poliatómico como parte de su fórmula. Y en este caso, el ion poliatómico termina en ato. Siempre que un ácido tenga un ion poliatómico o su anión que termine en ato, su nombre va a ser ácido ico.
En este caso, sulfúrico. Se podría resumir como esto. Siempre empieza con ácido y termina en rico, con el nombre entre medio más o menos. Noten la diferencia entre este y el binario. El binario tiene rico también, pero tiene HID antes de eso. El binario, que tan solo tiene 2 elementos, es más cortito, tiene el nombre más largo. ¿Y qué pasa si esto hubiera sido no sulfato, o si esto hubiera sido sulfito? Entonces, en ese caso hubiera sido ácido oso y hubiera sido sulfuroso. Podríamos resumirlo como siempre comienza con ácido y termina en roso. Si sale del sulfito o del hito, como nitrito, fosfito, entonces terminaría en roso, ácido sulfuroso en este caso. Con el sulfato hubiera sido ácido sulfúrico. Veamos cómo se hace el último en este caso. El último sería hidrógeno y nitrito, o sea que tienen que poder identificar esos poliatómicos bien rápido y saber sus nombres. Por lo tanto, esto sería, comienza con H, o sea que es un ácido, va a terminar en roso, porque esto es hito, y esto sería nitroso. Ácido nitroso. Vamos a seguir practicando. El primero es binario, o sea que sería ácido, algo, HID, rico. Y esto sería yodo, ácido yodohídrico. Ácido yodohídrico, déjame arreglar esto. Ácido yodohídrico. El segundo sería uno poliatómico. Tendríamos el hidrógeno y tendríamos el carbonato, o sea, esto sería ácido blanco rico. Ácido carbónico. Y tenemos que de vez en cuando jugar cómo se pronuncia todo eso. Carbónico. Ácido carbónico. Y este sería hidrógeno y nitrato. O sea que sería ato, sería, digamos, ico, yo creo que trabaja mejor. Ácido nítrico. Una vez más, si contiene poliatómicos, tiene que estar pendiente si el poliatómico termina en ato o en ito. Si termina en ato, ácido blanco ico. Si termina en ito, ácido blanco oso. Así que practiquen eso. Y si podemos hacer eso, si podemos coger una fórmula y nombrar el compuesto, debemos poder coger el compuesto y nombrar la fórmula, o escribir la fórmula. Vamos a hacerlo. Ácido, empieza con H. Cianhídrico, usa cianuro. Tenemos que saber que el hidrógeno es positivo 1
el cianuro es -1, por lo tanto, cuando hacemos criss-cross, esta es la fórmula que nos da, con 1 y 1, pero el 1 y el 1 sabemos que no se usan. ¿Cómo haríamos el próximo? Ácido, empieza con H, fosfórico, ico. Por lo tanto, esto salió de un ion que es ato y es fósforo, sería fosfato. Sabemos que fosfato es PO4 negativo 3. Sabemos que el hidrógeno es positivo 1. Así que si usamos esta analogía, nos harían falta 2 más para que 3 positivo más 3 negativo nos diera igual a 0. Todos los compuestos, cuando añadimos sus cargas, nos debe dar 0. O sea que esto sería H3PO4, ácido fosfórico. Recuerden que tienen que saber las cargas de cada uno de ellos para saber cuántos hidrógenos le va a hacer falta. Y con eso acabamos cómo escribir fórmulas químicas y cómo utilizar las reglas de nomenclatura para nombrar compuestos químicos. Un resumen rápido. Hay 2 tipos de compuestos, iónicos y moleculares, también conocidos como covalentes. Para nombrar los iónicos, sabemos que tiene un catión y un anión. Para nombrar los moleculares, sabemos que tenemos que usar prefijos como mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando escribimos el compuesto, sabemos que vamos a modificar el compuesto al primero, la gran mayoría de las veces con uro, como cloruro, fluoruro. Y entonces pondríamos el no, modificaríamos, por ejemplo, si tuviéramos NaCl, cloruro de sodio. Compuestos iónicos son metales y no metales formando un enlace iónico, y si el metal fuera un metal de transición, entonces requeriríamos el número de números romanos. Etcétera, etcétera. Y ese número romano indica la carga positiva del metal. Y en adición a eso vamos a tener nuestros hidratos y vamos a tener también nuestros ácidos. Y eso envuelve toda la nomenclatura en compuestos iónicos. Concepto nuevo. El mol, ya usted sabe que un mol de cualquier cosa tiene esta cantidad de cosas presentes. De la misma forma que una docena tiene 12 y un par tiene 2. Y sabemos también que aplica también a la masa de los elementos, donde por ejemplo un mol de oxígeno equivale a 16.0 gramos de oxígeno. Y eso sale de la tabla periódica. Y esos son los elementos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos compuestos? Ya ustedes lo han hecho un montón de veces en el laboratorio, así que vamos rapidito. Si tenemos un compuesto como agua, sabemos que tiene 2 hidrógenos. Cada hidrógeno pesa 1.01 gramos por cada 1 mol. Y sabemos que tenemos un átomo de oxígeno. Y el oxígeno pesa 16.0 gramos por cada 1 mol. Por lo tanto, sabemos
que un mol de agua pesaría 18.0 gramos, 0.02 gramos por cada 1 mol. O sea que, ¿cómo se aplica el mol a los compuestos? Súper fácil. Cogen los elementos de los cuales se compone el compuesto, tomando en consideración cuántos de cada uno, como ejemplo H2O tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, y suman las masas que aparecen en la tabla periódica, que son equivalentes cada una de ellas a 1 mol. Y eso le daría la masa molecular de un compuesto. ¿Cómo aplicamos eso? Digamos que calcule el número de moles, o sea, estamos buscando moles, en cada muestra. La primera sería cuántos moles de trióxido de sulfuro tengo si tuviera 3.87 por 10 a la 21 moléculas de trióxido de oxígeno. Dado que el número de moléculas no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es el mol, sabemos que un mol de moléculas contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y de ahí para adelante solamente ponerlo en la calculadora y ustedes saben cómo se hace. 3.87 por 10 a la 21 multiplicado por 1 dividido entre 6.022 por 10 a la 23. ¿Cómo hacemos el segundo? Como les dije, ustedes saben cómo ponerse en la calculadora, así que ustedes saben cómo encontrar el resultado. El resultado es irrelevante, lo importante es el proceso. El segundo, calcule la masa. Y si no me especifican, yo voy a asumir que va a ser en gramos. Calcule la masa en gramos para una muestra que tiene 72.1 mol de dióxido de azufre. Una vez más, no me interesan los moles del dióxido de azufre, porque lo que quiero son los gramos. Y cuando yo veo la relación de gramos y moles, sé que están hablando de la masa molar que la saco de la tabla periódica. Y un mol de azufre tendría azufre, que son 32 gramos, oxígeno son 16 gramos, pero son dos de ellos, 32, 64.0 gramos. Y eso es más o menos estimado, ya que yo no sé decimales, pero usen decimales siempre por lo menos uno. De esta forma los moles se cancelan y me da los gramos que habrían en esta cantidad de moles. Eso no es nada nuevo, es exactamente lo mismo que hemos hecho desde el principio cuando hicimos los Desos y los Twinklies. Después hicimos los huevos, las manzanas y un montón de cosas más. Después hicimos hidrógenos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos haciendo compuestos, el mismo proceso. ¿Cómo haríamos el último entonces? En el último estamos buscando cuántas moléculas. Estamos buscando el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas habría? Dado esta masa, 1.5 moles de ácido clorhídrico, HCl. Como tiene H y D, yo sé que son solamente 2 elementos, no contiene un poliatómico. Ácido clorhídrico, dada esa cantidad de moles, ¿puedo encontrar cuántas moléculas tiene? Vamos a ver. No me interesan los moles de ácido clorhídrico, porque lo que me interesa son el número de moléculas. Y cuando tengo un mol de cualquier cosa, siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 de lo que esté hablando. En este caso estoy hablando de moléculas.
Y este se resolvería multiplicando 1.5 por 6.02 por 10 a la 23, dividido entre 1. Como una vez más, nada nuevo. Lo hemos hecho un montón de veces ya. Y el último, estaríamos buscando una vez más el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas de tetracloruro de carbono, en este caso, dado 25.2 kilogramos de tetracloruro de carbono? Siempre que estoy contando cuántos de moléculas, átomos, manzanas, elefantes, lo que sea, si estoy hablando en términos de moles, sé que voy a tener que usar el número de Avogadro en algún momento, donde un mol de cualquier cosa es 6.02 por 10 a la 23. Y eso no tiene que ver nada con kilogramos, pero yo podría primero cambiar los kilogramos a gramos. Después podría cambiar los gramos a moles. Y una vez tuviera los moles, podría cambiar los moles al número de moléculas. Porque sabemos que en un kilogramo tenemos 1000 gramos. Para tetracloruro de carbono, cuando buscamos en la tabla periódica, denme un momentito para buscarlo. Cuando buscamos en la tabla periódica, tetracloruro de carbono nos da que pesa 153.82 gramos. 153.8 gramos por cada 1 mol de tetracloruro de carbono, y sabemos que 1 mol de moléculas contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y eso nos daría nuestro resultado en este caso, haciendo lo siguiente: 25.2 multiplicado por 1000, multiplicado por 1, multiplicado por 6.02 por 10 a la 23, dividido entre 1, dividido entre 153.8, dividido entre 1. Todo lo de arriba se multiplica, dividido por todo lo de abajo. Sabemos que no tenemos que multiplicar por 1 ni dividir por 1, o sea que es 25.2 multiplicado por 1000, multiplicado por el número de Avogadro, dividido entre 153.8. Y eso nos daría nuestro resultado. Una vez más, el número no me interesa, lo que me interesa es que el proceso. Y este sería el interactivo. 4 problemas. Y este problema envuelve no solamente utilizar el concepto del mol, pero sino también poder hacer los nombres. Primero, calcular el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas? O sea que vamos a buscar el número de moléculas ¿de qué? Óxido de cobalto 4. Tenemos cobalto y tenemos óxido, oxígeno. Sabemos que el cobalto es 4 positivo porque me lo está diciendo aquí. Sabemos que el oxígeno es 2 negativo. Cuando hacemos criss-cross nos daría cobalto 2, oxígeno 4, pero dado que esto es un compuesto iónico, tenemos que simplificar, y sé que es iónico porque tiene un metal y un no metal, o sea que la fórmula sería COO2. Si se olvidaran de simplificarlo, la masa molar les saldría mal y todo el problema estaría mal. Así que tienen que saber cómo hacer esos nombres. O sea que óxido de cobalto 4 sería COO2. Estamos buscando el número de moléculas.
dado 3.0 gramos de óxido de cobalto 4. Sabemos que no queremos los gramos porque queremos ¿qué? Los moles. Y un mol de óxido de cobalto 4, cuando lo buscan en la tabla periódica, sería 90.9 gramos por mol de cobalto 4, de óxido de cobalto 4. Y eso nos daría, eso nos daría los moles, pero no estamos buscando los moles, porque no nos interesan los moles. Lo que nos interesa es el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en un mol? En un mol de cualquier cosa siempre va a tener este número de cosas. En este caso, moléculas. Y ese sería el formato del primero. ¿Cómo haríamos el segundo? El segundo sería, calcula el número de moléculas, una vez más, el número de moléculas ¿de qué? Ácido fosforoso. Ácido comienza con H, es oso, o sea que esto es un protón, o sea que el anión sería algo que termina en ito, porque es fosforoso, y eso sería PO3 negativo 3, fosfito. Es el único en la tabla que termina en ito y contiene fósforo. Lo que significa que estaríamos usando esta molécula H3PO3, porque como es negativo 3, significa que necesitamos 3 de estos. Calcula el número de moléculas de ácido fosforoso en una muestra de 0.0030 kilogramos de ácido fosforoso. Una vez más, no nos interesan los kilogramos porque queremos gramos. ¿Por qué queremos gramos? Porque sabemos que tenemos que buscar los moles primero y eso requiere la masa molar, que son gramos per mol. Pero una vez tengamos los gramos, no nos interesan los gramos porque nos interesan los moles. Pero una vez tengamos los moles, no nos interesan los moles porque nos interesa ¿qué? El número de moléculas. Sabemos que en un kilogramo tenemos 1000 gramos y el ácido fosfórico, el ácido fosforoso, mejor dicho, el ácido fosforoso, su peso sería 82.0 gramos. Un mol tendría 82.0 gramos y un mol de moléculas tiene 6.02 por 10 a la 23. Siempre que nos pide el número de moléculas o el número de átomos, tenemos que usar el 6.02 por 10 a la 23, que es lo que hay en un mol. Y ese sería el formato para completar este problema. El tercero. Calcula el número de átomos, otra vez número. O sea que vamos a buscar cuántos átomos. ¿Átomos de qué? De hidrógeno. En una muestra de 3.0000,
arreglar eso, miligramos. Dado que estamos buscando el número de átomos, sabemos que vamos a usar el mol, por lo tanto no me interesan los miligramos, porque en verdad quiero saber los gramos, porque una vez tenga los gramos, que no me van a interesar más, puedo buscar los moles. Porque una vez tenga el mol, que no me va a interesar más, puedo encontrar el número de átomos. Porque un mol de átomos tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Sabemos que un miligramo es equivalente a 10 a la menos 3 gramos. Y hidrógeno, sabemos que un mol contiene 1.01 gramos. Ahora, eso no es exactamente lo que este problema está mirando. Me fui muy por adelantado. Así que vamos a empezar otra vez. Este problema está pidiendo más que eso. Este problema está pidiendo el número de átomos de hidrógeno en una muestra que pesa eso, cierto, pero no hidrógeno solamente, sino sulfato de sodio decahidratado. Lo que significa que tenemos que saber esa fórmula. Deca significa 10 y es un hidratado, son 10 moléculas de agua, y sería sulfato, que es esa fórmula, y sodio, que está en el primer grupo de la tabla periódica, por lo tanto puede ser positivo 1, lo que significa que la fórmula sería Na2SO4 decahidratado. ¿Y para qué me hace falta esto en este problema? Bueno, vamos otra vez donde mismo estábamos. Si comenzamos con 3.0000 miligramos, no me interesan los miligramos. Y esto sería, vamos a llamar que esto es el hidrato. Estos serían los miligramos del hidrato. No me interesan los miligramos del hidrato, porque lo que quiero son los gramos del hidrato. Porque una vez tenga los gramos del hidrato, podría encontrar los moles del hidrato. Porque una vez encuentre los moles del hidrato, podría encontrar los moles de hidrógeno que contiene el hidrato. Y una vez encuentre los moles de hidrógeno que contiene el hidrato, podría encontrar los átomos de hidrógeno que hay en el hidrato. Sabemos que un miligramo es equivalente a la 10 a la menos 3 gramos. Haciendo esto debidamente, 10 a la menos 3. Sabemos que un mol del hidrato pesa ¿cuánto? Pues eso sería sulfato de sodio. Veamos cuánto pesa el sulfato de sodio. Sulfato de sodio sería Na2SO4, y eso sería 142 gramos más 180 del agua, 10 por 18. 142 más 180, eso sería 322 gramos. Y sabemos que en un mol del hidrato tenemos ¿cuánto oxígeno? Tenemos 2 en cada agua, pero tenemos 10 aguas, por lo tanto tenemos 10 multiplicado por 2, 20 moles de hidrógeno en un mol del hidrato. Un mol es la fórmula,
y dentro de ella hay 20 hidrógenos. Y sabemos que un mol de hidrógeno tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Y eso nos daría nuestra contestación poniendo lo siguiente en la calculadora. 3 multiplicado por 10 a la menos 3, multiplicado por 20, multiplicado por 6.02 por 10 a la 23, dividido entre 322. Y eso nos daría nuestra contestación. No hay necesidad de poner los unos en la calculadora, como ustedes saben ya. ¿Y cómo hacemos el último? Para el último, calcule los gramos. En el último vamos a buscar gramos. ¿Gramos de qué? Amoníaco. ¿Qué es amoníaco? NH3. Calcule los gramos de amoníaco en una muestra que contiene 5.27 por 10 a la 37 moléculas de amoníaco. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, no nos interesan las moléculas, porque nos interesan los moles. Y una vez hagamos eso, no nos interesarán los moles, porque nos interesan los gramos. Y sabemos que un mol de moléculas tiene 6.02 por 10 a la 23. Y sabemos que un mol de amoníaco pesa 17.0 gramos. Y eso nos daría nuestra contestación. La pregunta es, si me dieron el número de moléculas para buscar gramos, ¿cómo yo sé inmediatamente que me hacen falta mol? Súper fácil. Esto es lo único que nosotros sabemos del mol. Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23. Eso se usa cuando estamos contando algo. También sabemos que un mol de un elemento, por ejemplo, nitrógeno, es 14.0 gramos. Eso viene de la tabla periódica, o sea que el mol lo podemos relacionar con gramos o lo podemos relacionar con la cantidad de algo en cuanto al número de moléculas o átomos. O sea que si nos dan el número de moléculas, sabemos que podemos conectar el número de moléculas con gramos, de moléculas a mol y de mols a gramos. Y por eso es que yo siempre trato de, si me dan el número de moléculas, inmediatamente voy a mol, y una vez tenga el mol, puedo ir al gramo usando esas dos correlaciones. O sea que eso es todo lo único que puede relacionarse en ese caso. Y con esto llegamos al final de este concepto, que es aplicar el concepto del mol a los compuestos. Ustedes lo hicieron con los átomos en la unidad 2 y ahora lo hacen con los compuestos, que es sencillamente usar las masas en la tabla periódica. Y el último objetivo, escribir y equilibrar ecuaciones químicas o ajustar ecuaciones químicas. Hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, el ácido nítrico termina en ico, no hay HID en ningún sitio, o sea que este tiene un poliatómico, y esto sería, como es ico, viene de un ato con nitrógeno, o sea que nitrato, que es -1, o sea que H plus cancelaría, y por lo tanto un solo hidrógeno es lo que nos hace falta. Y para hacer un ácido sabemos que tiene que ser acuoso. El ácido nítrico es un componente de la lluvia ácida
que se forma cuando el contaminante gaseoso de dióxido de nitrógeno, dióxido y un solo nitrógeno, reacciona con el oxígeno gaseoso, o sea que dióxido de nitrógeno, que es un gas, porque nos lo dijo aquí, reacciona con oxígeno gaseoso. Oxígeno sabemos que siempre se escribe diatómico y es un gas. Y el agua líquida formando o produciendo el ácido nítrico acuoso. Escribo una ecuación química equilibrada para esta reacción. Sabemos que esa es la reacción que vamos a hacer. Vamos a equilibrarla. Un momentito para arreglar la página. Ok, ¿cómo podemos hacer esto? La forma que yo les recomiendo es hagan una tabla, 3 columnas, los elementos van en la primera columna, el lado izquierdo de la ecuación va en la segunda columna, el lado derecho va en la tercera columna. Tenemos un poliatómico en este lado, pero no está en ningún otro sitio, o sea que hay que romperlo en los elementos. Elementos tendríamos nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Nitrógeno, oxígeno e hidrógeno son los únicos elementos presentes. En la izquierda tendríamos un nitrógeno, 3, 4, 5 oxígenos y 2 hidrógenos. Un nitrógeno, 5 oxígenos, 2 hidrógenos. En la derecha tendríamos un nitrógeno, un hidrógeno y 3 oxígenos. El nitrógeno ya está balanceado. Vamos a balancear el hidrógeno en el lado derecho. Eso lo hacemos multiplicando por 2 para que sean iguales. En el lado derecho, donde está el hidrógeno, multiplicamos por 2. Siempre se pone al frente del compuesto. Eso afectaría el hidrógeno. Ahora el hidrógeno son 2, pero el nitrógeno ahora también van a ser 2. Y el oxígeno serían 6. O sea que ahora tengo que balancear el nitrógeno en el lado izquierdo, multiplicando por 2 donde está el nitrógeno, lo cual me cambia el nitrógeno a 2, pero me cambian los oxígenos ahora a 4 en este, 2 en este y 1 aquí, y serían 7. O sea que ahora mismo está todo balanceado, excepto el oxígeno. Y si me pongo a multiplicar al lado derecho para tratar de sacar ese oxígeno, me voy a volver loco. Así que en vez de tratar de que el 6 se convierta en 7, lo que yo voy a hacer es hacer que el 7 se conserve el 6. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Aprovechándome de este compuesto molecular. Porque si yo multiplico este compuesto por 0.5, tendría entonces 6 oxígenos a este lado. Tendría 4 aquí, 1 aquí y 1 acá.
y ahí estaría balanceado. O sea que mi ecuación balanceada sería mi ecuación balanceada sería 2 dióxido de nitrógeno más 0.5 o una mitad de oxígeno más 1 de agua, produciendo 2 de ácido nítrico. Y como hemos discutido anteriormente, las ecuaciones balanceadas tienen que ser números completos. Para arreglar este decimal que tengo aquí, lo que voy a hacer es coger el decimal y multiplicarlo por 2 para que me dé un número completo, el más bajo posible. Pero yo no puedo hacer eso tan sencillo como eso. Si multiplico ese decimal por 2, tengo que multiplicar todo por 2. O sea, que multiplicaría aquí por 2, lo que me daría 4, multiplicaría aquí por 2, y multiplicaría aquí por 2, y multiplicaría aquí por 2. En resumen, esto se volvería un 4, esto se volvería un 1, que no tengo que ponerlo, y este se quedaría como un 2, y este se volvería un 4. Y ahora verificamos que hayamos hecho todo bien y que no nos hayamos emocionado demasiado. 4 nitrógenos, 4 nitrógenos, 8 oxígenos, más 2 son 10 oxígenos, más 2 son 12 oxígenos. 4 por 3, 12 oxígenos. Y 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. O sea que esa sería nuestra fórmula balanceada. Y esto es un 1, o sea que ya no se puede simplificar más. Y recuerden, el 1 no hay que ponerlo. El primer truco que se le va a decir en balancear ecuaciones, podemos usar decimales. Lo único que al final hay que multiplicar todo por un número que haga ese decimal un número completo, lo más bajito posible. Y como vieron, usamos el decimal no para añadir más y balancearlo, sino para quitarle y balancearlo de esa forma. Eso es un truco súper poderoso. Y generalmente es bien útil cuando tenemos un elemento solo diatómico. De esa forma podemos cortarlo a la mitad. Vamos para el próximo. El próximo será su interactivo. Vamos a hacerlo juntos, darle 5 segundos y después lo hacemos juntos. Ok, el hierro sólido. Hierro sólido es, y a mí me gusta irlo tachando mientras trabajo en él. Hierro sólido sería hierro sólido, reacciona con oxígeno gaseoso, formando óxido sólido de hierro 3. O sea que tendría hierro 3, que es hierro 3 positivo, y tendría óxido, que es 2 negativo, hierro 2 o 3, o sea que esto sería hierro 2 o 3 sólido, y eso es todo, esa es toda la ecuación. Vean lo importante que es escribir esas fórmulas primero. Y balanceamos usando mi tabla, elementos, lado izquierdo y lado derecho, hierro y oxígeno, un hierro, 2 oxígenos, 2 hierros y 3 oxígenos. Podemos empezar con el hierro multiplicando por 2. En el lado izquierdo donde está el hierro, pusimos un 2. Y entonces podemos multiplicar, tenemos 2 y 3. Podríamos multiplicar por 1.5 aquí.
para que nos diera 3. O sea, tendríamos 2 hierros y 3 oxígenos en el lado izquierdo y 2 hierros y 3 oxígenos en el lado derecho, pero sabemos que no podemos dejar los decimales. 1.5 por 2 nos daría el número completo más pequeño, o sea que vamos a multiplicar todo por 2. Lo que nos daría 4 hierros tres oxígenos y 2 del óxido. Verificamos. 4 hierros, 4 hierros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Y así es como haríamos eso. Es importante poder escribir la fórmula bien escrita y acordarse que podemos usar decimales para hacer estos ajustes a la ecuación química. Y hagamos varios más. El pentano C5H12 reacciona con oxígeno formando dióxido de carbono y agua. El pentano, yo sé que es un líquido, el oxígeno, ustedes saben que es un gas, el dióxido de carbono es un gas, y esta agua va a ser un gas porque esta ecuación es una ecuación de combustión, como el motor de sus carros, fuego, y es tan y tan caliente que el agua se evapora en gas. ¿Y cómo balanceamos esto? Vamos a ver. Vamos a hacer nuestra tablita por aquí en algún sitio. Elemento, lado izquierdo y lado derecho. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono tenemos 5, 12 hidrógenos y 2 oxígenos. En el lado derecho tenemos un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos. Podemos hacer el carbono primero. En el lado derecho multiplicamos por 5 donde está el carbono. Al hacer eso, tenemos 5 carbonos, pero ahora el oxígeno nos cambió a 11 en el lado derecho. Vamos a hacer el hidrógeno ahora. Multiplicamos por 6 para hacerlo 12 en el lado derecho. Y eso me da 12 hidrógenos, pero me cambió el oxígeno. Ahora tenemos 6 oxígenos más 10 oxígenos. Ahora tenemos 16 oxígenos, que me dice que si multiplico por 8 aquí, debo estar balanceado. Y es cierto, eso balancearía mi ecuación de combustión. Esto es una ecuación de combustión, siempre y cuando el oxígeno, tienen que tener oxígeno como uno de los reactivos, siempre y cuando el oxígeno reaccione con un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, les va a dar dióxido de carbono y agua. Vamos al segundo. ¿Qué tenemos en el segundo? Nitrato de plata. Sabemos que la plata es positivo 1 porque les dije que se lo memorizaran. Sabemos que el nitrato es esto porque lo tienen en la tabla. Criss-cross, nitrato de plata. El nitrato de plata reacciona con cloruro de aluminio. O sea, tenemos aluminio, que sabemos que es 3 positivo de la tabla periódica. El cloro es negativo 1, criss-cross, Cl3, produciendo cloruro de plata. Plata es positivo 1, Cl es negativo 1, criss-cross, AgCl, y nitrato
NO3 negativo de aluminio, criss-cross, Al, NO3 en paréntesis con un 3 en la parte de afuera. Súper importante que siempre hagamos las fórmulas primero. Balanceamos. Elemento, lado izquierdo y lado derecho. Plata. Aluminio. El nitrato aparece en ambos lados. Solo mantenemos juntos. Y eso es todo. Plata, lado izquierdo, 1. Nitrato, 1. Aluminio, 1. Y se me estaba quedando el cloro. Déjame arreglar esto aquí un momentito. El cloro iría ahí. Elemento izquierdo y derecho. Hay un cloro, 3 cloros, perdón. Y hay 3 cloros en el lado izquierdo. En el lado derecho hay un cloro, una plata, un aluminio y 3 nitratos. Podemos hacer primero el cloro o el nitrato. Vamos a hacer el cloro primero. Multiplicamos por 3 en el lado derecho. Donde esté el cloro en el lado derecho, multiplicamos por 3. Ahora tenemos 3 cloros, pero también nos cambió la plata en el lado derecho a 3. Por lo tanto, multiplicamos por 3, donde está la plata en el lado izquierdo. Y eso nos cambia la plata y el nitrato a 3. Lo que significa que estamos balanceados. Y esa sería la fórmula balanceada para nitrato de plata reaccionando con cloruro de aluminio, produciendo cloruro de plata y nitrato de aluminio. Y el último, y el truco que aprendieron aquí fue que si aparece un poliatómico en ambos lados de la ecuación, no los rompan en los elementos, manténganlos juntos como una unidad. Y el último sería zinc reaccionando con ácido perclórico. O sea que vamos a tener un ácido. No hay HID en ningún sitio. O sea que va a ser con un poliatómico. Ico, que significa que salió de un ato. El per, lo van a ver en la tabla que ustedes tienen. Sería perclorato. Y eso sería ClO4, que es negativo 1, como esto es positivo 1, ya se balancean. Y la fórmula sería HClO4. O sea que el zinc reacciona con ácido perclórico, produciendo hidrógeno y perclorato, ClO4, que es negativo 1, con el zinc. Y el zinc es uno de los que les dije que tienen que saberse de memoria, porque la plata es siempre positivo 1, el cadmio es siempre positivo 2 y el zinc es siempre positivo 2. Haciendo criss-cross, eso me daría zinc y el perclorato, pero 2 de ellos. Y ahora balanceamos. Elemento, lado izquierdo y lado derecho. Tenemos un poliatómico que aparece en ambos lados, así que lo mantenemos juntos.
En adición a eso tenemos hidrógeno y teníamos zinc aquí. En el lado derecho tenemos hidrógeno, zinc y el perclorato. Perclorato tenemos 1 en el lado izquierdo, hidrógeno 1 y zinc 1. En el lado derecho tenemos 2 hidrógenos, 1 zinc y 2 perclorato. Empezamos con el perclorato en el lado izquierdo multiplicando por 2. Eso también me cambió el hidrógeno. Y ya estamos balanceados. Balanceado, balanceado o ajustado. Y eso sería la forma en que balanceamos o ajustamos esa ecuación química. Y ahora lo que deseo es que sigan practicando. La única ecuación que tienen que saberse de memoria es la de combustión, como apareció en la asignación. Y sabemos que la combustión siempre envuelve ¿qué? La combustión siempre envuelve que oxígeno sea uno de los reactivos. Los reactivos van al lado izquierdo. Eso sería una combustión. Y si la combustión fuera de algo que tenga carbono e hidrógeno, siempre va a producir dióxido de carbono y agua. Pero el agua va a ser vapor de agua o gaseosa. Y lo van a hacer, acuérdense de eso. Y con eso acabamos la unidad 3. O sea que tenemos el examen el lunes y el miércoles comenzamos inmediatamente la unidad 4 y les voy a decir cuál va a ser el plan para terminar el semestre cubriendo todo lo que es realmente relevante para que salgan súper bien en la química 2 y en la química orgánica. Así que nos vemos pronto, cuídense.